Hola, hola, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es muy grato poder estar aquí frente a ti para que juntos podamos abrir la palabra de Dios y escuchar su voz. Quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento pasaste por una tristeza profunda o tal vez algún cuadro de crisis de pánico, ansiedad? ¿Te gustaría conocer cuáles son los métodos que Dios tiene para tratar con ello desde la práctica bíblica? Mira, yo quiero presentarte un regalo para ti. Permíteme. Aquí en mis manos tengo esta hermosa revista que lleva por título Sentimientos, la ciencia del existir. Si tú quieres tener en casa esta revista, simplemente tienes que escribirnos al WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Ves aquí el WhatsApp en pantalla? Por favor, escríbenos a este WhatsApp o si prefieres también, escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Esta revista puede ser tuya, solamente necesitas pedirla. Recordarte que esta revista que tengo aquí en mis manos llega gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. ¿Sabes? Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar una vez más un poco acerca de los regalos, porque el don es un regalo, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca del don de la profecía. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, ¿qué es lo que nos dice la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Yo te invito a que quedes aquí en sintonía con nosotros en TV Nuevo Tiempo, porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Mientras un comerciante realizaba un viaje en tren a larga distancia, tomó su mochila y sacó la Biblia que con él siempre llevaba. Este era un comerciante cristiano. Empezó a leer la Biblia, muy contento, feliz por las promesas que encontraba, pero tiempo más adelante, la persona que venía a su lado le hizo una pregunta. Y le dijo, oiga caballero, ¿por qué usted lee este libro? Este libro es la Biblia, ¿por qué lo lee? Este libro es muy discutido, ¿sabe? Y aparte de ser muy discutido, es muy controversial. Muchas personas hablan mal de este libro. A lo que este comerciante cristiano respondió, yo no leo la Biblia para discutir con ella. Yo no leo la Biblia para juzgarla, sino por el contrario, leo la Biblia para que ella me juzgue a mí y me muestre el camino que debo de seguir. Yo te hago una pregunta. ¿Tú para qué lees la Biblia? ¿Tú lees la Biblia porque es muy discutida? ¿Tú lees la Biblia buscando encontrarle un error? ¿O tú lees la Biblia porque sabes que ella te va a mostrar el camino que tú debes de seguir? Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy día vamos a hablar acerca de la doctrina bíblica, que es el don de profecía. El don de profecía lo abordaremos con una historia desde el Antiguo Testamento y posteriormente con algunos 6 textos bíblicos más del Nuevo Testamento, que están divididos en 2 tópicos. Si tú quieres conocer un poco más de la importancia de este don de profecía, quédate aquí con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Antes de poder abrir la Biblia, quiero realizar una oración por ti y por tu familia. ¿Te parece? ¿Sí? Ahí donde tú estás, yo voy a ponerme en pie ahora. Quiero acercarme un poco más a ti y así poder orar contigo. Antes de orar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado la vida hasta aquí? ¿Desde dónde estás en este momento tú sintonizando la TV Nuevo Tiempo? ¿En qué país te encuentras? ¿En qué ciudad estás? Tú puedes escribirnos ahí comentarios. Tal vez estás a través de la TV, de algún tipo de señal abierta. Escríbenos, puedes mandar también tus pedidos de oración. Yo quiero recordarte algo importante. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo, Dios puede entregar esperanza para tu vida. Tal vez tú acabas de perder un ser querido, un familiar. Tal vez la muerte de un ser querido llegó y esto ha tocado fuertemente tu vida, tu corazón. O tal vez estoy hablando directamente a una persona que está sumida en las drogas, en el alcoholismo. O tal vez alguna persona que ya decidió también quitarse la vida. ¿Sabes? Dios tiene un plan para tu vida. Dale una oportunidad más a Dios. Permítele que Él pueda ingresar en tu vida a través de su palabra y podrás darte cuenta que su palabra transforma vidas. ¿Te parece si oramos?
Bondadoso Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos el camino en el cual debemos de seguir. Bendice por favor a mi amigo, amiga que está del otro lado de la pantalla. Tú conoces cuáles son, Señor, las dificultades, cuáles son las amenazas que tal vez incordian su vida. Que puedan recordar, Señor, que hay solución para esta vida, para el dolor de esta vida. Y esa solución eres tú. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienes la Biblia ahí en mano? Sí, mira, yo tengo aquí mi Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que nos presenta el Antiguo Testamento referente a el don de profecía. ¿Te parece? Vamos a ir al texto bíblico, Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 20. El texto bíblico dice lo siguiente: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafat era rey de Judá y él se hallaba muy preocupado. Él estaba preocupado porque todas las tropas enemigas ya se acercaban, estaban muy cerca y esta situación era desesperante para él. Mire lo que dice el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Lo notas? Aquí habían algunos problemas. La nación de Josafat iba a ser invadida por el enemigo. Y él estaba muy preocupado. El texto bíblico lo dice así. Entonces él tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y qué fue lo que hizo en medio del miedo y el temor? El texto bíblico dice que él humilló su rostro. Él inició esta consulta con Jehová. Y tal vez aquí aparece la primera enseñanza dentro de este tema. Cuando hay miedo, cuando hay temor, porque en la vida el ser humano experimenta todo ello, ¿correcto? ¿A quién vas? ¿A dónde acudes? ¿A quién le consultas frente al miedo, frente al temor? El texto bíblico continúa y dice así: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Parte de la oración de Josafat: ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tú no tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? El texto bíblico dice así: Dios nuestro, el versículo 7, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Sabes, en este momento Josafat, cuando está preocupado, cuando tiene miedo, cuando tiene temor, empieza a clamar a Dios. Pero no solamente eso, sino que él está haciendo un ejercicio mental. Él está recordando todo lo que Dios hizo en el pasado. Recordar la forma en cómo Dios guía tu vida en el pasado es muy favorable, ¿sabes? Porque en el presente, que es un regalo de Dios, el presente es un regalo, ¿verdad? Te va a permitir recordar las bondades de Dios en el pasado para tu presente, poder tener una fe fuerte, una fe fortalecida, una fe sostenida en la soberanía y en el poder de Dios. Josafat está recordando y él le dice así, mira lo que dice el versículo 8, ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, tú nos oirás y tú nos salvarás. Mira lo que dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hay momentos en la vida que no sabes qué hacer. Hay momentos en la vida que no sabes tal vez cómo dirigirte, cómo avanzar. Si debes detenerte, si debes de cambiar de rumbo, si debes de tomar tal vez el camino de la izquierda, el camino de la derecha. Josafat no sabía qué hacer.
Pero en este desconocimiento, Josafat sí conocía algo. Conocía que había un Dios todopoderoso, un Dios soberano que podía realizar un milagro en sus vidas. Y es por eso que les dice en el versículo 12, no hay fuerza con nosotros, ¿verdad? Es una multitud muy grande y nosotros estamos volviendo nuestros ojos a ti. Estamos leyendo Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 12. Pero es aquí cuando Dios responde a través de un profeta. Aquí aparece la figura de Jaasiel, ¿sabes? Este profeta. Estamos hablando de esta doctrina del don de profecía y el Antiguo Testamento prepara toda esta base para poder desarrollar este tema. Y mira lo que dice el versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu de Dios vino y tomó posesión de Jaasiel. Dios no podía dejar sin respuesta a tan grande petición de Josafat. Dios no podía desoír al pueblo que estaba en ayuno, al pueblo que estaba en pie, al pueblo que estaba clamando. Dios no iba a desamparar a Josafat. Dios tampoco te desampara a ti. Si tú tienes alguna pregunta para Dios, si tú tienes alguna incógnita en tu vida, si tienes algún problema, Dios desea escuchar tu oración. Pero lo que tú necesitas hacer es clamar, necesitas buscar a Dios. Josafat lo había hecho de esa manera. En todo momento, Josafat no se detuvo y Dios respondió. ¿Cómo te sientes cuando Dios responde? ¿Cómo es esa experiencia al saber que eres escuchado? Mira lo que dice el texto bíblico. El versículo 15 dice así. Y dijo, oíd Judá y todos vosotros, moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis, dice el versículo 16, contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Esta declaración es maravillosa. El texto bíblico en el versículo 15 que dice, no tengas miedo, no se sientan menos, no se amedrenten. Ustedes ven un ejército grande, ustedes no saben qué hacer, pero ustedes han venido conmigo, han venido a buscar mi presencia. Dios estaba hablando a través de este profeta. Vemos aquí este don de profecía. Cuán importante era que esta comunicación continúe siendo fluida. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Tal vez cuando Jaasiel, este profeta, está entregando esta profecía, Josafat está escuchando, el pueblo escucha esta respuesta de parte de Dios. Y Dios dice, muy bien, Dios dice que no tengamos miedo, que no nos amedrentemos, que confiemos en Él, nos está dando indicaciones. Pero es posible que en ese momento tal vez más de uno estaba pensando muy bien, ¿cuál va a ser la táctica de guerra? ¿Cómo necesitamos nosotros atacar al enemigo? Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero aquí el mensaje de parte del profeta es más contundente. Mire lo que dice el versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. No tienen que pelear. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué maravillosa declaración. Josafat no estaba solo. El pueblo de Judá no estaba solo. Dios había respondido. ¿A través de quién? A través de un profeta. Y es así, apreciado amigo, cuando aquí parten estas hermosas palabras, que son el texto bíblico con el cual nosotros iniciamos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 20. La segunda parte de este texto bíblico dice así. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Apreciado amigo, amiga, el don de profecía es un regalo de Dios. Dios en ningún momento quiso cortar la comunicación completa con el hombre. Ahora, el don de profecía en los tiempos bíblicos es la primera parte o la parte continuada que vamos a desarrollar. ¿Cómo pueden haber el don de profecía? ¿Cómo aparece este don de profecía en los tiempos bíblicos? Isaías el capítulo 59, el versículo 2. Mira lo que dice, si tú tienes ahí tu Biblia, Isaías 59, el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado había cortado la comunicación cara a cara de Dios con el ser humano. Esto era evidente, esto era así. Pero Dios en todo momento no quería perder, esa relación, esa intimidad con el ser humano. El pecado separa de Dios, nos distancia de Dios, hizo esta ruptura, por supuesto, pero Dios no quería perder esa intimidad con el ser humano. ¿Y sabes lo que hizo? Empezó a levantar profetas, empezó a usar hombres y mujeres como sus mensajeros. Estos hombres, mujeres, profetas, eran personas que entregaban el mensaje fiel de parte de Dios. Dios les hablaba a través de sueños, a través de teofanías, a través de mensajes audibles. Dios hablaba para que ellos puedan entregar mensajes a su pueblo. Así como aconteció en la historia de Josafat. ¿Recuerdas? La historia que nosotros acabamos de ver hace un momento. Esta es una historia que está en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20, completo, puedes leerlo. Y ahí se levanta, Dios utiliza a este profeta, a Jahaziel, y les entrega este mensaje poderoso. Entonces recuerda, el texto bíblico que acabamos de leer en Isaías 59, 2, bien nos dice que las iniquidades, el pecado nos ha separado de Dios, nos ha distanciado, por supuesto. Pero Dios en todo momento busca tener esta intimidad. Y ahora lo hace a través de ¿qué? Él comenzó a mandar sus mensajes, sus amonestaciones. Él envió a través de todo, ¿quién? De los profetas, de hombres y de damas, para que puedan entregar estos mensajes. Ahora, estos profetas, ¿qué hablaban? ¿Qué mensaje entregaban? ¿Era un mensaje que nacía en su mente, en su corazón? ¿Era un mensaje que ellos arreglaban a su conveniencia? ¿O es que Dios les decía algo y ellos hacían lo contrario? Mira lo que dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21. El texto bíblico menciona y dice que los profetas no profetizaban por su propia cuenta. ¿Te parece si leemos el texto bíblico? Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21. Es bueno que tú puedas anotar estos textos bíblicos para que puedas tenerlos ahí. Mira lo que dice el texto bíblico. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. ¿Te parece? Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21. El texto bíblico dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Lo notas? Estos profetas, hombres, mujeres, no hablaron nada por su cuenta. Todo lo que ellos hablaron, todo lo que ellos escribieron, fue directamente inspiración de parte de Dios. Entonces, hemos visto un paneo general desde el Antiguo Testamento en la historia de lo que acontece con Josafat, ¿verdad? Cuando Dios utiliza a Jahaziel para poder presentar esta doctrina del don de profecía. Pero, ¿cuáles serían además las funciones de estos profetas? ¿Será que estos profetas tenían algunas funciones? ¿O cuáles son las funciones del don profético? Y para ello necesitamos ahora acudir al Nuevo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta en Efesios, el capítulo 2, el versículo 20 y 21, que esto ayudó, el don de profecía ayudó para el fundamento de la iglesia. Recuerda, el don de profecía ayudó para ello. Pero también cuando vamos a Hechos, el capítulo 13, el versículo 1 y el versículo 2, nos damos cuenta que aquí aparece Pablo y Bernabé. Entonces,
Cuando vemos este texto bíblico nos damos cuenta que una de las funciones del don profético es que los profetas iniciaron el esfuerzo misionero de la iglesia. El don profético sirvió para que estos profetas, ¿verdad?, puedan iniciar con todo el esfuerzo misionero dentro de la iglesia. Cuando tú lees Hechos, el capítulo 13, versículo 1 y el versículo 2, te das cuenta que Pablo y Bernabé son seleccionados para cumplir toda esta misión. Pero hay un punto más, porque una de las funciones del don profético también es la edificación. ¿Pero la edificación de quién? La edificación de la iglesia. Y aquí es donde yo deseo detenerme para buscar junto a ti este texto bíblico. Primera de Corintios, el capítulo 14, versículo 3 y el versículo 4. Primera de Corintios 14, 3 y 4. Mira lo que dice el texto bíblico. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Lo notas? Exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Una de las funciones del don de profecía, apreciado amigo, dentro de la iglesia del Nuevo Testamento era permitir que la iglesia sea edificada. Vimos en capítulos anteriores, ¿recuerdas quién era la iglesia? Vimos la doctrina de la iglesia. Está constituida por los creyentes, las personas. Entonces el don de profecía permite que la persona, que el creyente pueda ser edificado. Pero no solamente esto, amigo, porque cuando nosotros vamos a Efesios, el capítulo 4, el versículo 12, nos damos cuenta que el don de profecía sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero como cuarto punto, ¿qué otra función cumple el don profético? En Hechos, el capítulo 11, el versículo 27 al 30, aparece una historia grandiosa, donde se le presenta al profeta que iban a venir momentos de hambre, la gran hambruna, y cuál era la provisión que ellos debían de realizar. Entonces, el don de profecía también sirve para amonestar acerca de las dificultades futuras. Recuerda esto, por favor. El don de profecía, una de las funciones del don profético es que sirve para amonestar acerca de las dificultades futuras. Y como quinto y último punto, dentro de las funciones que cumple el don de profecía, encontramos en Hechos 15:32. ¿Te parece si leemos este texto bíblico? Hechos, el capítulo 15, el versículo 32. Mira lo que dice aquí el texto bíblico, porque aquí encontramos que aparecen los cristianos gentiles. Hechos, el capítulo 15, el versículo 32. El texto bíblico dice así: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Amigo, una función del espíritu de profecía más es confirmar la fe en épocas de controversia. Esto aconteció en el primer concilio, en ocasión al primer concilio de la iglesia, donde el tema era la salvación de los gentiles. Entonces, el don del espíritu de profecía, como doctrina bíblica, también cumplía una función para confirmar la fe en momentos o en épocas de controversia. Y finalmente, apreciado amigo, alguien puede preguntarse, ¿hay una continuación de los dones espirituales? Y la respuesta es sí. Recuerda que dentro de la era apostólica finaliza esto, pero no finaliza el don de profecía. La verdad necesita continuar siendo predicada, siendo anunciada. Pablo nos aconseja en 1 de Tesalonicenses 5, 19 y 20, no apaguéis al Espíritu. Apreciado amigo, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te encuentras tal vez atravesando una dificultad como Josafat? Yo quiero que tú puedas recordar que dentro de la Biblia aparece esta doctrina bíblica del don de profecía. Dios no desampara a sus hijos. Dios habla a través de su palabra por medio de los profetas. ¿Quieres agradecer a Dios por su palabra? ¿Quieres orar y clamar como lo hizo Josafat? Y recordar que necesitamos confiar en Dios para estar seguros y creer en sus profetas. Si esa es tu decisión, haz esta oración conmigo. Bondadoso Dios, bendice
a mi amigo televidente que está del otro lado de la pantalla. Bendice su vida, acompáñale, guíale hoy y siempre. En el nombre de Jesús oro. Amén. Recuerda, en la ciudad donde tú te encuentres, busca una iglesia adventista, acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús. Dios te acompañe.